cualificada. Entonces, si no se aprobó con ese requisito, es expulsada del ordenamiento. En cambio, si una ley ordinaria regula una materia de ley, si una ley orgánica o un precepto con carácter orgánico regula una materia que no está reservada a ley orgánica, por lo tanto una materia de ley ordinaria, en ese caso, ese precepto no puede valer como orgánico, pero la sanción no es la nulidad. Se declara que es inconstitucional su carácter orgánico, porque el contenido en definitiva no es inconstitucional. Y como el que puede lo más puede lo menos, y esa ley, ese precepto sí que ha sido aprobado con una mayoría cualificada, como es la mayoría absoluta del Congreso, entonces lo que dice el Tribunal Constitucional es que pierde el rango. Al perder el rango, pierde en realidad, como digo, ese carácter orgánico, sería la palabra más específica, y al perder ese carácter vale, pero vale como ley ordinaria. En el futuro puede ser reformado, modificado o derogado por una ley ordinaria. Por lo tanto, si, por terminar esto y tratar de aclararlo, en la materia orgánica, en un conflicto entre ley orgánica y ley ordinaria, siempre va a prevalecer la ley orgánica. La ley ordinaria va a ceder porque va a ser declarada inconstitucional y nula. En cambio, dentro de la materia ordinaria, en un conflicto entre una ley orgánica y una ley ordinaria, va a prevalecer la posterior, porque la ley orgánica, cuando regula la materia ordinaria, aunque está fuera de lo que prevé la Constitución, lo único que está fuera es ese carácter orgánico, y como eso es una mayoría cualificada, pues el tribunal lo que va a decir es que pierde ese carácter orgánico. Si esta ley es anterior a una ley ordinaria con la que entró en conflicto, va a prevalecer la ley ordinaria porque al ser posterior puede derogar esa ley anterior, que se aprobó erróneamente como orgánica, pero que solo vale como ordinaria. En cambio, si una ley orgánica regula una materia ordinaria con posterioridad a una ley ordinaria, esa ley orgánica va a valer como ley ordinaria, y como tal ley ordinaria posterior entre dos. Es decir, la ley orgánica que regula una materia ordinaria, en resumen, va a valer como ley ordinaria, no como ley orgánica. Obviamente, eso lo tendrá que señalar el Tribunal Constitucional. Mientras no lo señala el Tribunal Constitucional, tendremos que presumir que lo que el legislador ha aprobado con carácter orgánico es orgánico, y lo que ha aprobado con carácter ordinario es ordinario. Bien, eso en cuanto a las relaciones entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Conviene también añadir que existen otras características para la ley orgánica. Es que está excluida de la iniciativa legislativa popular, no puede regularse tampoco ninguna de las materias de ley orgánica por decreto legislativo, como vamos a ver ahora cuando hablemos del decreto legislativo. Por supuesto, tampoco puede regularse por decretos leyes, tampoco pueden aprobarse por comisión, es decir, ya veremos cuando estudiemos el procedimiento legislativo que hay leyes de comisión que pueden ser aprobadas por la comisión parlamentaria sin necesidad de esa aprobación por el Pleno, pero las leyes orgánicas están excluidas de eso, como están excluidas también de la iniciativa popular. Y por lo demás, aunque el tribunal ha dicho claramente que la consideración de una ley orgánica no implica una atribución competencial, lo que sí es cierto es que toda ley orgánica es competencia exclusiva del Estado, es decir, solo se pueden atribuir al Estado. Un estatuto no puede establecer leyes orgánicas dentro de estas materias orgánicas, ni leyes que tengan en definitiva este nombre, esta denominación, esta categoría. Algunos de los estatutos que se reformaron a partir de 2006 han establecido algunas leyes que requieren mayorías cualificadas, pero evidentemente eso solo puede estar dentro de la competencia autonómica. Eso no es inconstitucional siempre que no invada tampoco esa reserva de ley orgánica. Bien, con eso hemos explicado someramente esa pregunta. Luego tenemos que ver la cuestión de otros tipos de leyes, que es muy breve. Simplemente decir que la Constitución, dentro de las leyes orgánicas, pero también dentro de las leyes ordinarias, establece algunas especialidades que son importantes. Nos vamos a limitar a enumerarlas. Dentro de las leyes orgánicas, pues ya hemos mencionado la gran especialidad de los estatutos de autonomía, que tienen un procedimiento de aprobación muy específico, dado que tienen una primera fase que se aprueba en la propia comunidad autónoma, y sin esa primera fase
no pueden pasar a las Cortes Generales para su aprobación. También tenemos en el artículo 150.2, lo vamos a estudiar, todas estas en realidad van a ir siendo estudiadas en otros apartados del programa, por eso ahora me limito a mencionarlas. Las leyes orgánicas de transferencia o delegación, estas funcionan dentro del ámbito de reparto competencial, permiten transferir a una comunidad autónoma competencias que son del Estado, pero que el Estado las transfiere. Esto se hace mediante una ley orgánica, está prevista en el 152, las transfiere o las delega, porque esto también puede tener algún matiz diferenciador. Estas leyes orgánicas de transferencia o delegación también pertenecen al bloque de la constitucionalidad. Significa que para determinar la constitucionalidad de otras leyes, no solo hay que mirar la Constitución, sino que hay que mirar otro conjunto de normas, entre otras los propios estatutos de autonomía, pero también las leyes orgánicas de transferencia o delegación. No todas las leyes orgánicas, en contra de lo que parece decir el artículo 28.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las leyes orgánicas no es que sean parámetro de la constitucionalidad de leyes orgánicas, de las leyes ordinarias, perdón, sino que dentro del ámbito orgánico no puede intervenir una ley ordinaria tal y como acabamos de explicar. Pero en cambio estas dos que hemos dicho, estas dos leyes orgánicas especiales, Estatuto de Autonomía y leyes orgánicas de transferencia o delegación, sí pertenecen a ese bloque de la constitucionalidad. Esto en cuanto a leyes especiales o que tienen alguna especialidad, no cambia el rango, no cambia la característica, no cambia la posición en el sistema de fuentes, pero tienen esas especialidades que he mencionado. En cuanto a las leyes ordinarias, pues tenemos las leyes de presupuestos. La ley de presupuestos es una ley ordinaria, pero tiene un procedimiento específico de aprobación. Para empezar, la iniciativa es exclusiva del Gobierno. No se puede aprobar la ley de presupuestos por iniciativa del Congreso o del Senado por iniciativa parlamentaria, ni mucho menos por iniciativa popular o de otro tipo. Exclusiva del Gobierno. Y luego, en la tramitación de las leyes de presupuesto, el Gobierno puede oponerse a aquellas enmiendas que impliquen un aumento de los gastos o disminución de los ingresos, que siempre es muy fácil. No solo en la tramitación de esta ley de presupuestos, sino en la tramitación de cualquier otra ley que se apruebe o que se lleve a cabo a lo largo del año. Por lo tanto, son unas leyes que tienen una especialidad. Cuando estudiemos las funciones de las Cortes vamos a ver que en realidad la función presupuestaria es algo específico que podemos separar de alguna manera o podemos distinguir de la función legislativa ordinaria de las Cortes Generales. Y luego pues otras leyes que tienen alguna especialidad. Bueno, cuando estudiemos en la próxima pregunta los decretos legislativos, vamos a ver que estos tienen como base una ley de delegación. Esa ley de delegación puede ser una ley de bases o puede ser cualquier ley ordinaria que establezca esa delegación. La ley de bases permite articular un texto articulado, mientras que la ley de delegación lo que se utiliza es para la refundición de textos. Por lo tanto, son leyes ordinarias en cuanto a su rango, en cuanto a su posición, pero que tienen esa finalidad de delegación. También tenemos un amplio conjunto de legislación del Estado, de leyes que aprueba el Estado español frente a las comunidades autónomas o dentro de lo que es el ámbito de distribución competencial, que derivan del artículo 149.1 y que son las llamadas leyes básicas. No leyes de bases, que las acabo de mencionar antes, sino leyes básicas. Esto es cuando la Constitución distribuye una competencia encomendando al Estado la legislación básica y a la comunidad autónoma, o a todas las comunidades autónomas que lo asuman en sus estatutos, que lo pueden asumir, el desarrollo de esa legislación básica. Por lo tanto, esas leyes son leyes básicas y tienen también la peculiaridad de que son parámetro de la constitucionalidad de las leyes autonómicas. Es decir, una ley autonómica puede ser inconstitucional no por contradicción directa de la Constitución, sino porque está dictada dentro del ámbito en el que la comunidad autónoma tiene competencias de desarrollo de las bases del Estado y lo que contradice son las bases del Estado. Incluso aquí se puede dar un caso de inconstitucionalidad sobrevenida. ¿Cuál es el caso de inconstitucionalidad sobrevenida? El Estado aprueba las bases, la comunidad autónoma aprueba la legislación de desarrollo de esas bases conforme a esas bases, pero mañana el Estado reforma las bases, cambia las bases, eventualmente esa legislación de desarrollo se puede convertir en inconstitucional. Es sobrevenida porque esa ley, cuando se aprobó, era plenamente conforme a la Constitución, y sin cambiar la Constitución, sin embargo, esa ley ha devenido inconstitucional. Bien, todo esto, como digo, será explicado con mayor amplitud. Y también, dentro del artículo 150, que antes hemos mencionado, el artículo 152, porque permite un tipo especial de ley orgánica, pero aquí dentro de los otros dos apartados también son leyes especiales. El artículo 150, apartado 1, leyes marco, que como veremos van a permitir
dictar o aprobar a las comunidades autónomas leyes dentro del marco que haya establecido el Estado, no han sido utilizadas nunca y por lo tanto no tienen una interpretación muy clara. Y en el apartado 150, o sea, en el apartado 3 del artículo 150 están las leyes de armonización, que permiten al Estado armonizar las distintas legislaciones de las comunidades autónomas en algún ámbito determinado. Y aquí la peculiaridad formal o procedimental que tienen, que es muy importante, es que requiere mayoría absoluta en ambas cámaras. Es decir, no son leyes orgánicas, pero tienen una mayoría más cualificada que las leyes orgánicas, porque las leyes orgánicas solo requieren mayoría absoluta del Congreso y en cambio las leyes de armonización requieren mayoría absoluta del Congreso y del Senado. Y por último decir que, por supuesto, dentro de su ámbito de autonomía establecido en sus estatutos, las comunidades autónomas pueden aprobar leyes. Las leyes de las comunidades autónomas no pueden ser orgánicas, sí son por lo tanto siempre ordinarias. Algunas comunidades autónomas, la mayoría, prevén los decretos legislativos también dentro del ámbito autonómico y solo algunas prevén los decretos leyes autonómicos. Bien, esto está dentro de la Constitución y por lo tanto dentro de lo que prevean sus estatutos, las comunidades autónomas pueden aprobar leyes ordinarias, decretos legislativos, en su caso, como digo, decretos leyes. Hay que decir que el rango de una ley autonómica no es menor que el de una ley del Estado, es idéntico. Lo que pasa es que a veces hay relaciones, como acabamos de explicar, un poco especiales, porque a veces la ley autonómica es desarrollo de una ley del Estado, de una legislación básica del Estado, pero no siempre. Otras veces la comunidad tiene competencias exclusivas. Las relaciones entre leyes estatales y leyes autonómicas, en líneas generales, aunque todo esto profundizaremos, se basan en el principio de competencia. Esto quiere decir que dentro del ámbito de la competencia autonómica prevalece la ley autonómica sobre la ley del Estado. Dentro del ámbito de la competencia del Estado prevalece la ley del Estado sobre la ley autonómica. Bien, y en la siguiente pregunta, en realidad en las dos siguientes preguntas, decretos legislativos y decretos leyes, vamos a ver estas otras normas que tienen rango de ley, pero que derivan, bueno, ya no lo tenemos aquí, pero era lo que pusimos antes, derivan de el gobierno y no de las Cortes Generales. Por lo tanto, son normas que emanan del gobierno, de potestades específicas que la Constitución encomienda al gobierno, pero que tienen rango de ley. La gran diferencia es que los decretos legislativos son legislación delegada, es decir, el gobierno interviene por delegación previa de las Cortes Generales, mientras que los decretos leyes son legislación de urgencia, es decir, el gobierno interviene por una situación, lo que legitima al gobierno es una situación de urgencia. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Los decretos legislativos están regulados en los artículos 82 a 85 de la Constitución española, como son varios, no los vamos a leer uno por uno. No los vamos a leer aquí en la grabación, pero sí los vamos a leer cada uno, por supuesto, a la hora de preparar este tema. Pero sí vamos a leer el primero, que dice: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. El artículo anterior es el de las leyes orgánicas, así que ya sabemos el ámbito material de los decretos legislativos. Exactamente el mismo que el de las leyes ordinarias. Es decir, todo lo que no está reservado a una ley orgánica puede ser regulado por un decreto legislativo. La justificación de la potestad que la Constitución encomienda al gobierno de aprobar estas normas con rango de ley son sobre todo razones técnicas. A veces por la complejidad de una regulación que es muy extensa, es muy compleja, es más operativo que esta regulación la lleve a cabo el gobierno y entonces lo que hacen las Cortes Generales es aprobar unas bases. Actualmente esto ya no siempre es así, porque lo que puede hacer el gobierno es un proyecto de ley, entonces hay que pensar que el equipo técnico y jurídico del gobierno siempre va a ser mucho más amplio y mucho más diversificado que el de las Cortes Generales, pero en realidad pues también a veces el gobierno puede utilizar ese equipo para preparar un proyecto de ley que luego sea establecido o aprobado, tramitado y regulado por las Cortes Generales, pero a veces todavía por la complejidad de determinadas materias, por diversas circunstancias, se prefiere esta técnica.
las Cortes Generales delegan y luego ya el Gobierno aprueba, y lo que aprueba el Gobierno ya adquiere directamente rango de ley. Otras veces lo que se le encomienda al Gobierno más bien es que refunda distintos textos que tienen rango legal, que son leyes ordinarias, que se han aprobado en épocas diferentes, que a veces puede haber contradicciones, otras veces duplicidades, y para evitar esa confusión se establece esta delegación. De aquí derivan las dos clases de la delegación legislativa, que está en el apartado 2, esas dos clases del artículo 82. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados. Un texto articulado es un nuevo, artículo 1, artículo 2, artículo 3, una nueva regulación normativa de una cuestión, una norma con rango de ley que tendrá ese nombre de decreto legislativo y contiene un texto articulado. O por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Eso es un texto refundido. Tanto el texto articulado como el texto refundido, es decir, fusionar distintas regulaciones, se aprueban mediante una norma que se llama decreto legislativo. Es importante decir que el decreto legislativo requiere una autorización previa y expresa del Gobierno y está sometido a límites y requisitos que están contenidos en los demás apartados del artículo 82 y en los artículos siguientes que hemos dicho hasta el artículo 85. Esto es muy importante porque en otros lugares donde a veces se ha importado esta técnica de la delegación legislativa, sin embargo no se somete a estos controles y a estos límites. Entonces se establece una delegación abierta que puede ser para muchos usos, por un periodo muy largo, sobre materias inconcretas o abiertas o amplias. No. Aquí siempre tiene unos requisitos específicos. Los vamos a enumerar. En primer lugar, la delegación tiene que ser expresa y mediante ley de Cortes. No se puede delegar mediante una ley que la haya aprobado por comisión, ni mediante una ley orgánica, ni por supuesto mediante un decreto ley, que es una norma del propio Gobierno. Tiene que ser una ley de Cortes que establezca una delegación expresa. No caben delegaciones implícitas. En segundo lugar, tiene que ser para una materia concreta. No cabe una delegación